En este video vamos a continuar con el tema de obtención de raíces de una función polinomial. Específicamente en este video se van a ver varios teoremas que son muy importantes para poder obtener todas las raíces de una función polinomial. El primer teorema que vamos a ver se llama teorema del residuo. El teorema del residuo dice lo siguiente. Si el polinomio f de x, en donde f de x era el dividendo, se divide por k menos x, en donde k menos x es el divisor, el residuo será f de k. En otras palabras, este teorema nos dice que yo puedo obtener el residuo de una división de polinomios sin realizar la división. Lo único que yo tendría que hacer es encontrar lo que se llama f de k. Ustedes ya han realizado lo que es f de k. F de k en matemáticas 2 es lo que se llamaba evaluación de una función. Y ustedes lo que hacían era, si ustedes conocían el valor de k, por ejemplo, si k era 2, y sabían que f de x era igual a x cuadrada más 3, lo que hacían era sustituir la x por el valor de k que les daban. Entonces se convertía en f de k, que en este caso como k vale 2 sería f de 2, y lo que hacían era sustituir este 2 en donde se encontraran x. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 2 al cuadrado más 3, que sería 4 más 3 son 7. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a evaluar una función para poder obtener la división de polinomios. Entonces, ¿cómo puedo obtener el residuo de esta división sin utilizar división? Lo que voy a hacer es sustituir el valor de k en mi función f de x. Vamos a hacer un ejemplo. A mí me dan esta división de polinomios en donde esta parte de aquí es lo que es f de x y esta parte de aquí es x menos k. Lo que se hace es lo siguiente. Voy a obtener el valor de k del factor x menos k. ¿Cómo lo hago? Igualo el factor a 0, despejo x y obtengo el valor de x para el cual quiero evaluar la función f de x. Después lo que voy a hacer es, voy a tomar a f de x, que es x a la quinta menos 3x al cubo más 4x menos 6, que es esta parte que está aquí. Y voy a sustituir en donde encuentre las x el valor de x, que en este caso fue 2, fue el paso anterior que hice. Entonces f de 2 va a ser igual a tener 2 a la quinta menos 3 por 2 al cubo más 4 por 2 menos 6. Entonces f de 2 sería igual a tener 32 menos 24 más 8 menos 6. Esto realizando las operaciones en este paso. Finalmente, realizando las sumas y restas que me quedaron del paso anterior, el resultado es 10. Entonces, esto que acabo de encontrar, este número 10 es el residuo de la división de f de x entre x menos k, y sin utilizar la división como operación, sino simplemente por el teorema del residuo. Entonces, repito, aquí lo importante es que yo sepa que el valor de x lo obtengo del factor x menos k, que yo puedo obtener el valor de x de ese factor igualando el factor a 0 y despejando el valor de x, y después sustituyendo el valor de x en la función original y haciendo las operaciones. Vamos a realizar otro ejemplo. Me dicen, obtenga el residuo de la siguiente función usando el teorema del residuo. Una aclaración bien importante. Si a ustedes les piden encontrar el residuo
de una función y les piden que usen el teorema del residuo y realizan una división, el problema no es correcto porque lo que se quiere evaluar es que conozcan el teorema del residuo. Entonces tengan cuidado con las instrucciones. Les dicen el teorema del residuo, tienen que utilizar el teorema del residuo, no la división. Muy bien, vamos a ver esta situación. Entonces, yo tengo aquí f de x, que es esta, y este factor que tengo aquí es x menos k. Es el divisor, y este que está aquí es el dividendo. Muy bien. Entonces vamos a realizar la operación. Para utilizar el teorema del residuo, lo que yo hago es el divisor, lo igualo a 0. Despejo x. Y este es el valor de x para el cual voy a evaluar mi función f de x. Muy bien, entonces después de esto lo que hago es, tomo mi función f de x, como yo ya sé el valor de x, que es menos 4, voy a sustituir este menos 4 en todas las x que me encuentro en mi función. Y me queda entonces que f de menos 4, que es el valor de x, va a ser igual a 3 por menos 4 a la cuarta, más 6 por menos 4 al cubo, menos 2 por menos 4, más 4. Haciendo las operaciones me queda que f de menos 4 es igual a 768 menos 384 más 8 más 4, y el resultado de f de menos 4 es igual a 396. Este número que yo acabo de obtener ahorita sería el residuo de la división que tengo aquí, sin haber usado la división para encontrarlo, solamente utilicé el teorema del residuo. Una extensión del teorema del residuo es lo que se llama el teorema de factor, un teorema nuevo que vamos a ver en este momento. ¿Qué dice el teorema del factor? Un polinomio f de x tiene un factor x menos k, si solo si f de x es igual a 0. Eso quiere decir lo siguiente. Si yo tengo un polinomio f de x que es el dividendo, este divisor va a ser un factor del polinomio que yo estoy analizando, si y solo si, cuando yo obtenga el residuo, como lo hicimos con el teorema del residuo, f de k es igual a 0. Es decir, si este número que encontré aquí con el teorema del residuo hubiera sido 0, entonces este factor que tengo aquí hubiera sido un factor del polinomio. Pero como no fue 0 este número, entonces este factor no es factor de este polinomio. Aquí abajo les puse de hecho la aclaración. Si f de k es igual a 0, entonces x menos k es un factor de f de x y por lo tanto x menos k representa una solución de f de x. Esto último es importante porque si yo ya obtuve que al utilizar el teorema del residuo f de k es igual a 0, eso quiere decir que x menos k representa una raíz, solución o 0 de f de x. Entonces, si se fijan, por medio de estos teoremas ya vamos yendo a cómo encontrar las raíces de un polinomio. Pero vamos a continuar con este con este teorema. Para que quede más claro, vamos a hacer un problema. La instrucción del problema dice lo siguiente. Por el teorema del residuo, el teorema que vimos anteriormente,
encuentra el residuo de las siguientes divisiones. Posteriormente, por el teorema del factor, diga si el divisor es un factor del dividendo y si la respuesta es afirmativa, dé el valor de la raíz. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en esta división que me dan aquí, tengo que utilizar el teorema del residuo. Y lo que dice el teorema del residuo es que debo de encontrar f de k. ¿Cómo lo encuentro? Igualo el factor a 0, despejo x. Ya encontré el valor de x en donde voy a sustituir el valor de x en mi función original, que es f de x igual a 4x al cuadrado menos 5x más 4, en donde este f de x es f de 2. Sustituyo el valor de 2 en la f de x. Obtengo el resultado, que sería 16 menos 10 más 4. Y el resultado de f de 2 es t 10. Por último, yo tengo que decir si este x menos k es un factor del dividendo, que es este, y yo los voy a saber porque si el resultado del residuo por el teorema del residuo me da 0, sí es factor. Pero si se fijan aquí en mi problema, el resultado no me dio 0, me dio 10. Entonces, ¿a qué conclusión puedo yo llegar? La conclusión a la que llego es que x menos 2 no es un factor de f de x porque el residuo de f de x no es 0. Y esta sería nuestra conclusión para este problema. Entonces, aunque aquí me hayan pedido la raíz, yo no la puedo dar. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente ese factor no es una... Este factor que tengo aquí no es factor del polinomio que yo estoy analizando. Vamos a ver otro caso. Sería este. Me piden exactamente lo mismo. Usar el teorema del residuo para ver si el residuo de la división es 0. Si el residuo de la división es 0, entonces por el teorema del factor, yo puedo decir que el factor que tengo aquí sí es o no es factor de mi polinomio. Y si sí es, entonces voy a tener que dar el valor de la raíz que ese factor tiene dentro de sí. Vamos a hacer el procedimiento matemático. Primero, tomo el divisor, lo igualo a 0, obtengo el valor de x para el que voy a evaluar mi función. Tomo mi función f de x, que sería el divisor, que es este. Evalúo f de x para 2. El 2, acuérdense que yo lo obtuve de igualar el factor del divisor a 0 y despejar x. Entonces f de 2 es igual a, sustituyo los valores. Realizo las operaciones, que serían las siguientes. Realizo las sumas y me doy cuenta que f de 2 sí da 0. ¿Qué concluyo al tener que f de 2 sí da 0? Pues concluyo que este factor sí es factor de f de x. Entonces yo voy a obtener como conclusión lo siguiente. Como
f de 2 es igual a 0, entonces el factor x menos 2, que es este divisor, es factor de f de x, en donde f de x es esta función que yo tengo aquí. Y el valor de la raíz que representa el divisor es x igual a 2. ¿Cómo tuve este x igual a 2? Simple y sencillamente es esta parte. Igualo el factor a 0, despejo a x, y este valor para el que yo evalué mi función, si me da 0, representa también una raíz. ¿Ok? Perfecto. Hay otros 3 teoremas que también necesito ver. Estos 3 teoremas no vamos a realizar ejercicios. Solamente voy a poner ejemplos. No es necesario realizar ejercicios. Y posterior a estos 3 teoremas voy a ver otro que es uno de los más importantes, en donde sí voy a realizar ejercicios. Entonces estos son los teorema fundamental del álgebra. Lo que dice el teorema fundamental del álgebra es que si f de x es un polinomio de grado n mayor o igual a 1, entonces f de x igual a 0 tiene al menos una raíz real o compleja. Les explico. Si yo tengo un polinomio f de x de grado n mayor o igual a 1, este ejemplo podría caber en esa descripción. Este es un f de x, si ustedes se fijan, con n4. Y lo que yo tengo, lo que me dice el teorema fundamental del álgebra, es que si yo tengo un polinomio, en este caso que es x a la cuarta menos 2, este polinomio va a tener al menos una raíz real o compleja. De hecho, ustedes saben cuántas raíces tiene este polinomio. Como es de grado 4, tendría 4 raíces reales y o complejas. Ok, entonces, como resumen, teorema fundamental del álgebra lo que me dice es que si yo tengo un polinomio de un grado mayor o igual a 1, entonces ese polinomio tiene al menos una raíz real o compleja. Siguiente teorema, más bien es un corolario, es una extensión del teorema fundamental del álgebra. Dice que si f de x es una función polinomial de grado n, esta puede ser factorizada en n factores lineales no necesariamente distintos. Eso quiere decir que pueden ser iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo f de x igual a x al cubo menos x cuadrada menos 8x más 4. Este polinomio de tercer grado, que tiene 3 raíces, tiene la misma cantidad de factores lineales. Lineales quiere decir que el exponente de ese factor está elevado a la 1. Si yo obtengo los factores de este polinomio, estos van a ser los siguientes. X menos 1/2 por x menos 2 por x más 2. ¿Cómo sé que son los 3 factores lineales? Pues porque los 3 están elevados a la 1. Entonces lo que dice este corolario es que si f de x es una función polinomial de grado n, en este caso cúbico, esta expresión puede ser factorizada en n factores lineales. Y dice no necesariamente distintos. Aquí son distintos, pero podrían ser iguales y no debe de haber ningún problema. Lo único que me dice cuando los factores son iguales es que hay multiplicidad de ceros. Y el siguiente teorema es algo que ya sabemos, que incluso mencionamos ahorita en el teorema fundamental del álgebra. Dice lo siguiente, es el teorema de los n ceros o raíces. Si f de x es un polinomio de grado n mayor o igual a 1, entonces f de x igual a 0 tiene precisamente n ceros o raíces.
siempre y cuando un cero de multiplicidad k se encuentre k veces. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el siguiente polinomio, es de grado 5. Lo que dice el teorema de los n ceros o raíces es que si este tiene un grado quinto, si yo igualo la función a 0 y la resuelvo, voy a encontrar que este polinomio tiene n ceros o raíces. Es decir, si n es el grado de la función que es 5, entonces va a tener n raíces, que son 5 raíces, entre imaginarias y reales, y considerando que si hay multiplicidad, entonces tengo que considerar todos los factores de multiplicidad, si no, no me va a dar las 5 raíces que estoy buscando. Si yo factorizara este polinomio, ya igualado a 0, encontraría que es igual a la siguiente expresión. Son 5 factores los que contiene este polinomio, y si se fijan, todos están elevados a la 1, por lo tanto son factores lineales, y de cada uno, cuando yo ya tengo mi factor lineal, yo de cada factor puedo sacar una raíz. Entonces, por ejemplo, de esta raíz obtengo x1, que vale menos 2. De esta obtengo x2, que vale 1. Perdón, déjenme aquí, no se vaya a confundir, es una coma. De este obtengo otro factor, que es x3 igual a menos 1. Del siguiente obtengo un factor x4 igual a menos 2i. Y del siguiente voy a obtener una x5 igual a 2i. En este caso no hubo multiplicidad de ceros, todas las raíces son diferentes, pero podría haber multiplicidad de ceros. Entonces hay que recordar que siempre que haya multiplicidad de ceros tengo que considerarla para poder comprobar que el grado de mi función me dice el número de raíces que yo tengo. Finalmente, para terminar este pedacito de teoremas que estamos viendo, tengo el teorema de las raíces racionales, y esta es una de las más importantes que voy a usar. Entonces dice lo siguiente: sea f de x igual a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 hasta a2x al cuadrado más a1x más a, en donde toda esta es la ecuación de una función polinomial, que es un polinomio de enésimo grado con coeficientes enteros. Todos los coeficientes que tengo aquí los voy a considerar enteros. Si P, y esto es súper importante, por favor, si P es un factor de A subíndice 0, entonces, para A subíndice 0, P es un factor. Y Q es un factor de A subíndice n, para A subíndice n, Q es un factor. Entonces, la división de P sobre Q es una posible raíz racional de f de x igual a 0. Entonces, aquí tenemos cosas importantes que observar. Primero, me tiene que quedar claro que AN, que es el coeficiente principal, está relacionado con factores que se van a llamar Q. Y A subíndice 0, que es el término independiente, se va a relacionar con factores que se llaman P. Si yo saco todos los factores de A subíndice 0 y de A subíndice n y divido los factores de A subíndice 0 entre los de A subíndice n, es decir, P sobre Q, entonces lo que voy a encontrar es una posible raíz racional. Posible porque puede ser que lo sea aún no. ¿Cómo me voy a dar cuenta si esa raíz que yo tengo es raíz de mi polinomio que estoy viendo? Pues solamente si el residuo es igual a 0. Eso ya lo hemos visto en el teorema del residuo, y para ello te tendré que realizar divisiones sintéticas para poderme dar cuenta. Aquí lo que me interesa de momento es que ustedes sepan que pueden encontrar las posibles raíces de un polinomio haciendo esta división.
Porque de otra manera, si yo quiero encontrar las raíces de un polinomio y no sé cuáles son las posibles raíces, pues tendría un universo de números infinitos de los cuales escoger, y eso es demasiado trabajo. Entonces lo que yo voy a sacar primero son los posibles ceros racionales, dividiendo los factores del término independiente entre los del coeficiente principal, que es esto, y obtengo las posibles raíces de donde voy a hacer yo las divisiones sintéticas para sacar las raíces del polinomio. Voy a hacer un ejemplo para explicar este teorema. Dice lo siguiente, la instrucción. Para cada f de x se encuentran sus posibles raíces. Muy bien. Entonces yo sé que para encontrar las posibles raíces lo que tengo que encontrar es la división de P sobre Q. Pero para eso primero tengo que encontrar quiénes son los factores P y quiénes son los factores Q. Recuerden que P tiene que ver con el término independiente y que Q tiene que ver con el coeficiente principal, que en este caso es 1. Este sería Q. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Los factores del término independiente que es P son los números que pueden dividir al término independiente que es 24. Entonces, ¿qué números pueden dividir a 24? Esos serían sus factores. Pues los números que pueden dividir a 24 es más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 8, más menos 12 y más menos 24. Repito, P son todos los factores del término independiente y los factores son los números que pueden dividir al término independiente, que en este caso es 24. Ya tengo P, ahora ¿qué me hace falta sacar? Pues me hace falta sacar Q. Y entonces Q van a ser los factores del coeficiente principal que está aquí, que es 1. Y los factores de 1, pues nada más son más menos 1. Si yo ya tengo estos dos, lo que voy a encontrar ahora es la división de P sobre Q, que son las posibles raíces. Y entonces tengo que las posibles raíces serían cada uno de estos factores dividido entre cada uno de estos factores. Y me van a dar los mismos, porque más menos 1 sobre más menos 1 me da más menos 1. Más menos 2 sobre más menos 1 me da más menos 2. Más menos 3 entre más menos 1 me da más menos 3. Y así sucesivamente, con todos los factores que yo tengo. Este resultado son las posibles raíces de f de x. Si yo quiero encontrar cuáles de todas estas raíces son las raíces de f de x, lo que tengo que hacer son divisiones sintéticas y las que me den como residuo 0, esos van a ser las raíces. Como este es de grado 3 y solamente ese polinomio va a tener 3 raíces, quiere decir que de todas estas que tengo aquí, de todas, solamente 3 de esos números van a ser raíces de f de x. Otro ejercicio más para poder terminar con el tema. Me dan que f de x está representado por este polinomio, que es de grado cuarto. Yo sé que voy a obtener de este polinomio 4 raíces, pero primero tengo que sacar las posibles raíces. Entonces lo que hago primero es obtengo P. P, acuérdense que son los factores del coeficiente, del término independiente. Y los números que pueden dividir a 16, que son los factores, son más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8 y más menos 16.
Ahora voy a obtener todos los factores de el coeficiente principal, que en este caso es 1, y sería solamente más menos 1. Por lo tanto, si divido P sobre